Dios bendiga a todos mis hermanos que nos están viendo por medio del internet, ¿verdad? Reciban bendiciones de parte del pastor de la Iglesia Filadelfia de Dios, Pedro, que soy yo, y reciban bendiciones de parte de los miembros de la iglesia, pero todas esas bendiciones no son válidas si no es por Dios. Pues sí, reciban bendiciones de parte de Dios Todopoderoso. Y dice así en 1 Corintios, vamos a estar leyendo, mis hermanos, en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. Y vamos a titularle a esta predicación el amor, nomás el amor, así nomás, el amor, sin agregarle nada al título. Dice en el versículo 4 de 1 Corintios, dice así, en 1 Corintios 13 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará. Entonces aquí miramos, mis hermanos, en el versículo 4, donde dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Nomás ese solo versículo, ¿verdad? Si usted está en su iglesia y en su iglesia se congregan 100 personas, o 200, o 500, o 1000, o 10,000, dependiendo las que haya, o si se congregan 5, o si se congregan 10 en su iglesia, porque también no vamos a despreciar las iglesias pequeñas, ¿verdad? Resulta, mi hermano, que para no abarcar tanto ni ir tan lejos, ¿verdad? Hasta aquí nos está describiendo la Biblia cómo es el amor verdadero, el amor que debe de tener el cristiano con su ¿quién? Con su prójimo, con su hermano cristiano también, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, aquí miramos que dice que el amor es sufrido. Quiere decir que una persona que ama a Dios, muchos pueden decir que es herejía, pero no es herejía. Analicen antes de pensar. Quiere decir que una persona que ama a Dios siempre está en sufrimiento, pero siempre está en gozo. ¿Por qué? Porque resulta, mi hermano, que como tú tienes amor con tus hermanos en la iglesia, si tú ves que un hermano está careciendo de salud, ¿qué vas a sentir por ese hermano? Gozo. ¿Qué vas a sentir? ¿Qué me puede decir? Tristeza. Compasión. Compasión, tristeza. Y la compasión y la tristeza son compañeros del sufrimiento, del agobio. Entonces, como tú eres un cristiano verdadero, si en tu iglesia hay una persona que está enferma, tú vas a sufrir. ¿Por qué? Por ella. Porque vas a sentir tristeza, vas a sentir compasión, vas a sentir agobio por esa persona. Y eso te va a inducir a ti, ¿a qué? Te va a inducir a que tú busques a Dios y ores por ella y intercedas, y vas a llorar por esa persona como si fueras tú mismo, porque la amas. Por eso es que Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él sufrió más de lo que ustedes se imaginan, porque Él amaba con un amor eterno aún a aquellos que lo azotaban,
Por eso es que él dijo: Señor, perdónalos, pues no saben lo que hacen. No eran palabras vacías de Jesús, sino que eran palabras de amor que salían de lo más profundo del ser de Jesús. ¿Me están entendiendo? Entonces Jesús tenía el sufrimiento del dolor. Fíjense, aquí, Jesús sufría porque golpeaban su cuerpo. Sufría porque aún lo crucificaron sin desnudo. Imagínense que a Jesús no le daba pena que lo vieran así. Y Jesús sufría, mis hermanos, ¿verdad? Sufría porque él miraba hacia dónde iban aquellos que lo rechazaban. ¿Iban a dónde? A la perdición. Entonces, como Jesús es el verdadero amor, él sufría. Y aún nosotros, en este tiempo, si un compañero tuyo en iglesia está enfermo, tú vas a derramar lágrimas por él, porque sientes ese amor en él. Por eso es como, por eso cuando los apóstoles le dijeron a Jesús: Señor, ¿y cómo conoceremos a los verdaderos? ¿Cómo conoceremos a aquellos que son? ¿Cómo conoceremos a tus verdaderos discípulos? He aquí una de las respuestas. Y Jesús dijo: ¿qué dijo? El que tuviera amor, ese iba a ser nuestro discípulo. Entonces, nosotros miramos que cuando vino el Espíritu Santo, después que Jesús se fue y regresó el Espíritu, vino el Espíritu Santo y llenó a los apóstoles de él. Los apóstoles empezaron a entender esta palabra y empezaron a sufrir por los demás judíos cuando rechazaron a Jesús. Y empezaron a los milagros, porque ellos empezaron a ver, ¿verdad? Cuando miraban a un paralítico, sufrían por él. Ya no lo miraban con mirarlo así, sino que lo miraban con una mirada de compasión. Por eso cuando estaba en Hechos capítulo 3, ¿verdad? El versículo, no recuerdo si es el 2 o el 3, pero el capítulo es el 3 de los Hechos, donde habla que Pedro y Juan iban a la iglesia, la hermosa, y afuera estaba un paralítico y Pedro le dijo: mira. Pero Pedro lo miraba también. Entonces sabemos aquí que Pedro lo miraba con compasión, porque Pedro le dolía, y a Juan mirarlo en el sufrimiento del parálisis. ¿Me están entendiendo? Así que para que milagros ocurran, mis hermanos, tiene que haber amor. Y del amor nace la fe. Porque dice la Biblia que es imposible agradar a Dios, pero también dice que el mayor de todo es el amor. Ya sabemos por qué. Entonces, si tú ves un hermano en tu iglesia que no tiene trabajo, que no tiene donde vivir, ¿te va a doler? Nos va a doler. Entonces, como nos va a doler, ¿qué vamos a hacer? A orar por él y pedirle a Dios que lo bendiga, que lo ayude, para que se abran puertas de trabajo. Pero mientras hay que darle una ayuda a como podamos. Ese es el verdadero amor. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, por eso es que sí es cierto que el amor es sufrido. ¿Cuántos han experimentado eso, que porque aman a alguien, cuántos han llorado por esa persona? Que lloras y te duele porque aquella persona está siendo carcomida por aquella enfermedad. Y es muy cierto, mis hermanos, porque aún las personas que no conocen a Cristo aman a sus hijos. Cuando un hijo está enfermo y cae en el hospital, lloran porque lo aman a su hijo. Pero una persona que lo mira y no es su familiar, no llora. No dice: ay, hermano, no, hermano, no son cristianos, dijimos, llegan y lo miran, como que ver un animal ahí. Pero los hijos de Dios, cuando se enferma una persona aún que no conoce a Cristo, por eso es que nosotros tendemos a orar por los enfermos, donde nos llamen. No vamos a orar por ellos porque es una rutina, sino que vamos a orar por ellos
Porque nosotros tenemos amor. Y hacemos una oración de amor y de fe. Porque amamos a esa persona, estamos orándole al Padre que lo sabe. Estamos orando al Padre que le dé trabajo. Le estamos orando al Padre que ayude a esa persona en sus problemas. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando la divina respuesta no llega? Horas, horas, horas y nada. Y tu oración es con amor. Como que hay un freno que no deja que tu oración llegue al Señor. En veces sí hay un freno llamado el diablo, y eso lo sabemos por Daniel, cuando oraba al Señor. Pero también en veces la oración no es aceptada por Dios, porque el que está orando no está orando por amor, está orando por orar. En nombre de Jesús yo te proclamo santo. En veces la persona no sana también. Hay diferentes casos, porque la persona está en un pecado muy grave. O en veces no sana porque no es el momento, porque no es el tiempo en que Dios se va a gloriar en esa persona. Viceversa. Pero entendemos que el amor sí es sufrido. ¿Verdad que sí? Como dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Tampoco tenemos envidia. Cuando miramos aquí en la iglesia, o cuando miramos, mis hermanos, que un hermano está progresando, si yo miro que el hermano Hilario, o el hermano Vicente, o el hermano Juan, ¿verdad? O la hermana Carmen, lo estamos viendo que Dios tiene llenos de salud. Y miramos que Dios los está bendiciendo económicamente. Y tiene más que tú, trae mejor carro que tú. O sea, la gloria de Dios. Porque la bendición viene de lo alto. Dios lo está bendiciendo. Por lo tanto, así como sufrías por él, por eso por la persona enferma, ahora te vas a gozar por aquel que está teniendo aún más que tú. Y no vas a tener envidia porque le amas. ¿Verdad que sí? Así es. Como le amas, mi hermano, te vas a gozar. ¿Verdad? Y el 5 dice, el versículo 5, no hace nada indebido el amor, ¿verdad? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Este versículo, ¿verdad?, entra dentro del matrimonio, dentro de las parejas. Si tan solo le hiciéramos caso a solo que no existiera nada, que no existiera en la Biblia, más que ese solo versículo. Mira, que no existe, olvídate que existe la Biblia, que nomás existe ese solo versículo. ¿Verdad? Pero sabes que ese versículo lo escribió Dios y dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, ¿verdad? Dice el 6, no se goza, ahí es donde quiero entrar, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El 6, que no existiera ese versículo, fíjate, ese versículo de qué te está hablando, el 5 y el 6, mira, no hace nada indebido. Ahora, te pregunto, los que están casados, escuchen mañana en internet. Si tú tienes a tu esposa y ella te hace algo a ti, ¿verdad?, tales como te ofende, ¿crees que esté correcto que tú también lo ofendas? No. Y si ella por accidente te da un carambazo, ¿le vas a dar otro carambazo? No. ¿Por qué? Porque dice, no hace nada indebido. No vas a hacer nada indebido, mi hermano. ¿Verdad? No busca lo suyo. Quiere decir que el esposo la va a proteger, ¿verdad? Y quiere decir que le va a dar todo lo que él pueda. No se irrita. No te vas a enojar de la nada con tu mujer. Y mucho menos vas a guardar rencor. ¿Verdad? Entonces donde dice, no se goza de la injusticia,
mas se goza de la verdad y entra directamente a Dios. ¿Sí sabían nada? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué entra directamente a Dios? Entra directamente a Dios, mis hermanos, porque la palabra de Dios dice: yo soy el camino y la verdad. ¿Quién dijo eso? Dios. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí está entrando Dios. Con un nombre no, está entrando con un título. Porque cuando dijo yo soy la verdad, ¿verdad? Está entrando no con un título, pero no está entrando con un nombre propio, está entrando con un título. Yo soy la verdad. Es como si Vicente dijera aquí: yo soy el campeón. Entró con un título diciendo: yo soy el campeón. Entonces todos aquí vamos a saber en toda la iglesia que debe decirle al campeón que me espere afuera y que voy a hablar con él. Si le digo a David, hermano David, diga al campeón que voy a hablar con él después del servicio, ¿con quién va a ir? Con hermano Vicente. Porque saben que él es el que se tituló el campeón. Por lo tanto, aquí, mis hermanos, donde dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. En pocas palabras, tú no te gozas del mal, pero te gozas en Jesús, es lo que nos está diciendo. Porque Él es la verdad. Entonces, como leímos en el 4, sufrimos por los que amamos. Y los amamos de verdad. ¿Por qué? Porque nos gozamos en la verdad. ¿Verdad que sí? Y en el 5 dice que el amor no hace nada al individuo, no busca lo suyo. Y se fijan ustedes, aquí los hermanos que están casados y los que fueron casados, pónganse a pensar. Tú buscabas lo mejor para tu esposa o lo buscas, ¿verdad que sí? ¿Quieres un mejor trabajo para darle mejor a tu esposa? ¿Verdad? Te bañas, te cambias, te perfumas para darle las impulsos a tu esposa. ¿Guardas dinero? ¿Para qué? Para tú, a tus hijos, darle lo que ellos te pidan. No estás haciendo nada indebido, todo estás haciendo lo positivo para tu familia. ¿Verdad que sí? Pues el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús de Nazaret hizo lo mismo. Se gozaba entre nosotros, los apóstoles y los discípulos, y lo que hacían no era nada individuo, todo era la perfección y a la verdad. Aún cuando Él exhortaba a alguien, ¿verdad? Cuando les dijo a aquellos hipócritas, escribas y fariseos, y cuando les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, ¿creen ustedes que Jesús se gozaba al decirles eso? No. Pero como es la verdad, tenía que hablar la verdad, aunque le doliera. ¿Verdad? La verdad es Jesús. Pero en el mismo 6 donde dice: no se goza de la injusticia. Jesús es justiciero, pero no se goza de la injusticia. ¿Verdad que no? O sea, no se goza de lo malo, Él nomás se goza de lo bueno. Pues tales somos nosotros, sus hijos de Dios. Nos tenemos que gozar de la justicia, no de lo injusto. Es más, los cristianos tenemos que odiar la injusticia, porque Dios la odia, ¿verdad? Y el 7 dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Verdad que dice eso? Ahora, ¿cuántos de aquí han soportado a sus hijos? Que mi hijo anda haciendo esto, que mi hijo anda haciendo aquello. Ay, supe que mi hijo anda hablando de mí, y en mi cara me dijo que sí andaba hablando mal de mí. Mi hija andaba hablando mal de mí con su suegra, dice la suegra. Mi hija andaba mal, andaba hablando mal de mí. Ay, cuando la vea, ay, me echó un legueño sangrino. Piénsenlo 2 veces. ¿Por qué? Porque todo el amor, todo lo sufre, como dice el 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Entonces usted espera que su hija iba a hablar de usted, sopórtalo. No la desgreñe, más bien hable con ella y dígale: mi hija, me duele porque te amo. Mi hijo, me duele porque te amo. Pero ¿sabes qué? No andes haciendo eso, hijo.
te perdono. Ahora, una cosa es ser alcahuete y solapar, y otra cosa es ser comprensivo y amar al que tienes que amar. ¿Y a quién tienes que amar? A tu hermano en la iglesia. ¿Verdad? El 8 dice, el amor nunca deja de ser. ¿Cuántos saben que el amor nunca deja? A ver, ¿alguna vez ustedes van a dejar de amar a sus hijos? Pienso que no. Aunque tu hijo ande de borracho, ande de drogadito, aunque tu hijo sea un violador, aunque tu hijo sea un delincuente, lo vas a seguir amando. Aún después que ya se murió, lo vas a seguir amando. ¿Sí o no? Bueno, pues dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la esencia acabará. Y esa parte ya es fuera de la predicación, ¿verdad? Pero para que muchos no se confundan lo que están viendo allá, por cuestiones de que ciertas denominaciones creen que ya cesaron las lenguas y que ya cesaron las profecías, pues sépanse que no es el tiempo de que ya cesaron las lenguas ni las profecías. Vienen días en que sí. Va a cesar la profecía, va a cesar la lengua, pero todavía no. Todavía están pendientes. Quédense con eso y seguimos con la predicación, ¿verdad? Para eso vamos a ir a Proverbios 10:12. Vaya a Proverbios 10:12. Y en Proverbios 10:12, mis hermanos, dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Esto le da un soporte y un apoyo a lo que leímos en 1 Corintios 13:4 al 8, que todo lo soporta. Y si todo lo soporta, dice todo lo perdona, ¿verdad? Y dice que no guardes rencor. Allá donde leímos, aquí está soportando esas palabras. Y dice, el odio, dice esto, dice en Proverbios 10:12, dice, el odio despierta rencillas. ¿Qué quiere decir? Que el odio va a causar alegatas. Entonces, cuando un matrimonio o amigos simplemente dejan que entre odio o coraje por algo que le hizo el amigo o la esposa o el hijo, entra el odio. ¿Verdad que sí? Entra el odio. Pero en el caso del padre al hijo, tú sigues amando a tu hijo, pero ¿cómo está eso que tienes odio también? Pues el odio viene en el momento, ¿verdad? Pero dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las cosas. O sea, que tocas en todas las faltas. Quiere decir que entonces un papá no puede odiar a su hijo. ¿Verdad que no? No puede odiarlo. ¿Por qué? Porque lo ama. Va a cubrir la falta y lo va a amar. Por eso es que el amor es, como leímos en 1 Corintios, el amor siempre es. Siempre es. Porque el amor cubre todas las faltas. ¿Verdad? Ahora vamos a mirar Romanos 12:9. Romanos 12:9. ¿Están ahí? Y en Romanos 12:9 al 10 dice de esta manera. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. En pocas palabras, mis hermanos, esto ya le aplica a la iglesia. A la iglesia, a donde estás yendo. ¿Verdad? Que tú ames a tu hermano sin fingimiento. Pero muchos hermanos que enseñan una cara de amor y una cara de ternura en la iglesia, que van y te saludan y hasta te abrazan. Dale un abrazo, una sonrisa, y te sientes tan a gusto y dices, ay, ese hermano sí me quiere, ese hermano me caigo bien. Pero ¿qué pasa cuando de repente viene otro hermano y te dice, ¿sabías que le caes gordo?
¿Cómo si me abraza siempre? No, no, me habla mal de ti. Dice que eres un curro, que eres un creído y que te quedas muy. ¿Por eso dice los abrazos? Porque es pura hipocresía. Porque ese hermano no es cristiano. Anda entre ahí, pero no lo es porque Jesús mismo lo dijo que tienen que tener amor. Está fingiendo. Y eso se ve en las iglesias. Y están llenas las iglesias de hipócritas. Pero yo le hablo a esos hipócritas. Están a tiempo de hacer una conversión a Cristo Jesús de corazón. Póngase a orar. Usted sabe de la palabra ya. ¿Pero qué tiene? Ya no sabe más que se sabe la Biblia de memoria. Sin embargo no tiene amor. Y es un hipócrita. Así que mi hermano, piénsela 2 veces cuando va a abrazar a su hermano. Hágalo con amor. Déjele porque si un lado y salude. Yo recomiendo que abrace a su hermano. Y yo recomiendo que lo salude. Pero hágalo de amor. Que salga de lo más profundo. Y si usted siente que no hay amor en usted, preocúpese. Llore delante de Dios. Y gima delante de Él. Para que nazca ese amor. Y resplandezca y brille en su rostro. ¿Verdad? Ahora vamos a mirar Salmos 25:11. Vámonos a Salmos. ¿Sí leí el 10 en Romanos? Sí. Romanos 9:10. Vámonos a, ¿qué dije? Salmo. Eso. Aquí lo tengo. Salmos 25:11. Y en el Salmos 25:11, mis hermanos, dice bien clarito. Esto lo busco porque eso me pasó. Salmos 25:11 dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Ahora, mi hermano, así como tú perdonas a tu hermano, así como tú lo amas, Dios te perdona a ti. Perdona tu agravio, perdona tu pecado. ¿Qué quiere decir? Que si tú no tienes amor y no tienes arrepentimiento, tú le oras a Dios, pero Dios no te va a escuchar. No te va a perdonar porque tú primero tienes que perdonarlo. Esto aplica también a la iglesia. ¿Cuántos hermanos, aún entre pastores, no quieren nada? Yo no quiero nada con ese pastor. Oh, no, me cae gordo. Ah, qué bonito. Y así quieren estar en el cielo, pero no tienen amor. Olvídense. Tenemos que tener amor. Hay pastores que ni siquiera ni hablarse. No se hablan. Oh, ellos nomás su congregación. Pero no quieren amistad con otro pastor que me cae gordo ese pastor. Así cuando van a llegar pues el Señor. No, mis hermanos. Nuestro enemigo es Satanás. No que desunirnos. Fuera que hayamos ganado el mundo entero. Sin embargo, no hemos ganado ni papas, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque no tenemos amor. Tenemos que aplicar el amor. ¿Verdad? Que vámonos a Primera de Juan. Váyanse hasta el último. Váyanse a Primera de Juan, capítulo 4, y voy a leer el versículo 20. ¿Verdad? Y dice, mis hermanos, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21 dice: si alguno dice, fíjense, dice lo que dice aquí. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Qué quiere? Aquí también se le está hablando a la iglesia. No bien se le está hablando a un impío, es la iglesia. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, no, dice, a su hermano es mentiroso. Ahora, desgajando este versículo, si tú amas a Dios, ¿verdad?
y aborreces a tu hermano, o sea, ¿qué quiere decir? Que tú no eres cristiano, lo que está diciendo. Decir, eso es un mentiroso, que tú no eres cristiano, tú no eres hijo de Dios. Porque lo aborreces. Si tú aborreces a alguien en la iglesia, ya seas pastor, ya seas evangelista, ya seas líder, o estés sentado escuchando palabra de Dios, no tienes que aborrecer a nadie. Si aborreces a alguien, se libre de ese pecado y ve ante Dios y pide perdón y ve con aquel que sintiese ese aborrecimiento, pídele perdón y dile que le amas. Entonces Dios te va a aceptar a ti también, ¿verdad? Pero como dicen nosotros, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y mentiroso, ¿quién es el padre de la mentira? El diablo. Entonces, si a ti, aquí está hablando que todas esas personas que tienen aborrecimiento son hijos de Satanás y no de Dios. ¿Cuántos hijos de Satanás hay en las iglesias? ¿Quieren ser adoptados por Dios? Pónganse bien con Dios y que los adopte como hijos. Porque mientras tengas aborrecimiento, eres hijo del padre de mentira, hijo de Satanás y no de Dios. Pregúntate, ¿por qué estás como estás? ¿Verdad? Voy a leerlo completo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, a quien ha visto, de nuevo, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En pocas palabras está diciendo hipócrita. ¿Cómo te puede decir que amas a Dios si ni siquiera lo has visto y no amas a tu hermano? ¿Cómo está eso? Bueno, quiere decir que como Dios no está dentro de ti, no lo conoces. Es lo que está diciendo. Porque Él no está dentro de ti, tú no conoces a Dios. ¿Cómo lo vas a amar si no lo conoces? Ahora, nosotros los hijos de Dios lo amamos, pero sí lo conocemos. Lo conocemos porque ya lo platicamos con Él y sentimos su amor. ¿Cuántos sienten su amor? Amén. Entonces, si lo conocemos, hermano, lo conocemos y nos conoce. Entonces, una persona que anda de mentirosa y que aborrece a su hermano no conoce a Dios. Entonces, como no lo conoce, no puede amar a su prójimo, ni a su hermano, ni a nadie va a amar porque no lo conoce. Va a ser amador de sí mismo y amador de los deleites del mundo. Todo lo del enemigo, lo contrario de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, mis hermanos, vamos a irnos. Leímos Juan. Primera de Juan. Vámonos a Génesis 18:24. Fíjense, hasta atrás ahora. Génesis 18:24. Esta es una clase, hermanos, que muy bueno sería que apuntaran los versículos, allá los que están viendo en internet y los que quieran aquí, y lo estudien en profundidad. ¿Verdad? Tiene mucho que ver con la salvación de nuestras almas. ¿Verdad? Entonces dijimos que era Génesis 18, versículo 24. ¿Verdad? Y dice, quizá haya 50 justos, pero vamos a irnos más para atrás para saber. ¿Verdad? Bueno, voy a platicarlo para no leerlo todos, pero aquí está hablando de quién, está hablando de Abraham. ¿Verdad? De que cómo Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Pero hubo una persona, ¿verdad?, que abogó por Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué creen que Dios le llevó amigo a Abraham? Porque Abraham tenía un amor muy grande a Dios, y si lo tenía Dios, lo tenía para su propio. ¿Verdad que sí? Y, mis hermanos, eso provocó a que Dios hablara con él. Y eso provocó a que Abraham fuera un hombre de fe. Y eso provocó a que Abraham se le llamara profeta aún por el mismo Dios. ¿Por qué? Cuando Abraham llegó a Egipto,
El faraón le echó ojo a su esposa. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué dijo el Señor? Que era profeta Abraham. Quiere decir que si tú tienes amor y llamas a Dios, mi hermano, van a ser esa fe que solamente Dios la da y puedes llegar a ser un profeta. ¿Verdad? Aunque en la Biblia no se le reconoce a Abraham como profeta, ¿verdad que no? Se le conoce como el padre Abraham, padre de la fe. Pero ¿por qué Dios dijo que era? Porque era un hombre que hablaba con Dios. Y el que habla con Dios y Dios te habla para atrás, tiende a ser profeta. Porque Dios al hablar para atrás está hablando Dios lo venidero. No está hablando de lo pasado, está hablando de lo venidero. Por eso es que Dios la mayoría de veces cuando hablaba con Moisés, con Ezequiel, con Jeremías, Dios les hablaba de lo venidero. Pero le hablaba a puros hombres que estaban injertados. Injertados de amor. ¿Por qué injertados? ¿Por qué uso esa palabra injertados? Porque antes de ellos ser creyentes a Dios, antes de venir a Dios, ellos no tenían ese amor. Dios lo tuvo que injertar en ellos. Al igual como Jesús lo injertó en nosotros. Usted agarra un árbol y lo injerta. ¿Qué va a pasar con ese árbol, Vicente? Un árbol de naranja y lo injertas. Pues va a dar otro fruto. Ándale. Entonces Dios, cuando te injertó el amor, empezaste a dar el fruto del verdadero amor y no dabas ese amor falso que aborrecía y que mentía y que no se dolía, sino que se gozaba del enfermo y del que sufría. Por eso es que Dios, ahora todo aquel que viene a Cristo, Cristo te injerta con su amor y empiezas a dar frutos que antes no dabas, que era imposible que los dieras. Pero ahora, como te injertó ese amor, tú das un amor que hasta el más pecador dice: este hermano le hago, pero él me paga todo bien, ya hasta vergüenza me da con él, yo lo que hago por portarme con él. Y ya ha pasado eso en las fábricas. Ha habido testimonios de personas que ya se han convertido y han dicho: no, hombre, yo le hacía mucho daño a este, pero me pagaba todo por bien. Dice: no, mandé un día y mejor me hice cristiano yo también. ¿Sí me entienden? Que Dios, si usted siente que no tiene ese amor, dígale a Dios: Señor, injértame ese amor. Yo quiero saber y entender lo que tal vez ese pastor loco. Yo quiero ese amor injertado en mí para yo poder dar ese amor también al mundo. Para poder dar ese amor a mi esposa, a mis hijos, a mis primos, a mis tías. Necesitamos el injerto de ese amor que dé Jesús. Pero regresamos a nuestro hermano Abraham. A nuestro hermano Abraham. En el 18 de Génesis, versículo 24. Pero vamos a leer vamos a leer del 20. Dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ahora, ¿por qué Abraham dijo esto? Lo que dijo, porque ya estaba injertado de amor. Cuando él estaba con los caldeos, cuando él estaba en su tierra, cuando estaba en Harán, cuando estaba con sus padres, él no conocía este amor. Pero ahora que lo conoció, pudo hablar delante de Dios y decir lo que dijo. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Por qué estaba hablando? Muchos dirán: porque estaba ahí su sobrino. No nomás por eso. Él estaba hablando
por el pueblo. Ahora, ¿cómo te das cuenta que estaba hablando por el pueblo? Porque empezó con un número alto y dijo 50. En realidad la familia de que estaba ahí, ¿quién era nomás? Su primo, ¿no? La esposa y sus 2 hijas, 4. Entonces Abraham se preocupaba por el pueblo, por todos, porque tenía ese amor injertado en él por el Padre. Esta predicación puede ser muy larga, pero no vamos a ser larga. Y acá se acabamos. Dice el 23, se acercó a Abraham y dijo: ¿estarás también a justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Dios los iba a perdonar por amor. Pero ¿a quién dice? A los justos, no a los injustos. Porque si Dios no ponga remedio ahí, estos iban a seguir siendo de los suyos. No creen que nomás era el homosexualismo ahí el problema. El problema de ahí era muchos abusos. No todos sexuales, sino que el más fuerte pegaba más débil. Había mucha maldad. ¿Sí me entienden? Entonces, vámonos a ir, hermanos, al último versículo. Váyanse a San Juan 13. Y en San Juan 13, mis hermanos, van a ver el versículo 35. Y para eso vamos a ir al 34 y al 35. Versículo, vamos a ir dijimos que era el capítulo 13. Y vamos a leer el 34 y el 35. ¿Están listos? Ok, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué quiere Dios? Nos amemos unos a otros, porque ahí está la clave para que pare la maldad y pare todo, y seamos injertados de su amor, y crezcamos espiritualmente, y podamos estar en su reino. Porque si Dios nos aceptara a nosotros y nos llevara al cielo, aborreciendo y mintiendo, íbamos a convertir el cielo igual que la tierra. Un desastre. Hasta los ángeles iban a ser malos. Entonces Dios no iba a tomar remedio más que destruirnos a todos con todo y ángeles, desaparecernos y hacer otra creación santa. ¿Verdad? Pero aquí miramos que Dios, su voluntad es que seamos santos para estar con Él. Y todo aquel que acepta a Cristo en su corazón tiene que ser injertado de ese amor. Así que cuando aceptas a Cristo en tu corazón, tiene que ser un arrepentimiento verdadero para que entre ese amor. Dice: en esto conoceréis, el 25, en esto conocerán todos que, el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Amén. Si tuvieres amor los unos con los otros. Ahora, para que entiendan mejor, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Está diciendo, con esto vas a saber tú, con esto vas a entender. ¿Verdad? Que tienes que tener amor para que seas mi alumno. En pocas palabras, el Señor no te va a enseñar de su palabra, ¿verdad? Si tú no eres una persona que tenga amor. Por eso es que muchos predican la palabra de Dios mal, porque no tienen amor. Por eso la predican mal, porque Él no los ha aceptado como discípulos, y predican una capirotada, predican todo mal. ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios. Son mentirosos porque Dios no les ha enseñado. No lo digo yo, ahí está, mira. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y como traduciéndolo, en esto vas a saber que eres mi alumno si tuvieres amor los unos con los otros. Ahora, un discípulo de Dios
llegue a ser un día maestro y enseña a los demás. Pues muchos son maestros, muchos son pastores, muchos son evangelistas y son personas de púlpito y no son discípulos de Dios. Están enseñando una herejía, están hiriendo a la gente, están destruyendo su vida espiritual y engañando a muchos. Así que ten cuidado con el que oyes tú desde el púlpito. Conoce a tu pastor. Conoce a tu líder. Vean que hay muchos líderes en las iglesias. Conoce a los líderes. Conoce al que enseña en la escuela dominical. Porque si no tiene amor, te está enseñando mal. No lo digo yo, desgaje este versículo. Desgájelo bien. Si es necesario, meta el diccionario y métase palabra por palabra el significado. Y que Dios le dé revelación. Pero no se deje engañar de tanto mentiroso. Pero hay tanto, así como hay tanto mentiroso, también hay mucho pastor que mi respeto, su chulada, enseñan de bonito. Maestros y evangelistas de Dios. Pero hay muchos que no tienen amor. Y como no tienen amor, están ciegos y están predicando mentiras. Dios me los bendiga. Que con esta predicación.